chicos y chicas, corregimos esta actividad relacionada con las magnitudes, posición y desplazamiento dentro del bloque de cinemática. Un móvil se encuentra en las coordenadas x2 e y3. Yo ya he dibujado mi sistema de referencia bidimensional con la escala correspondiente y he localizado el punto en el que se encuentra el móvil en el instante inicial en el que empezamos a estudiar este fenómeno. Bien, las coordenadas son 2, 3, por lo tanto el punto que yo he llamado P de coordenadas 2, 3 me proporcionará el vector posición en ese instante de tiempo. Simplemente ya sabéis que sería añadir o que se obtendría simplemente añadiendo a la correspondiente coordenada su vector unitario para definir la dirección y sentido de esa componente. Bien, ese móvil pasa de ese punto P de coordenadas 2, 3 a moverse 1 metro en sentido positivo del eje X y 2 metros en sentido negativo del eje Y. Es decir, vendría 1 metro hacia acá y 2 metros hacia abajo. Esto significa que el punto en el que se encontraría el móvil una vez hecho dicho recorrido sería este que tenemos aquí. Este punto, que yo voy a llamar P1, va a tener de coordenadas 3, 1, como estoy observando en mi sistema de referencia. Por lo tanto, ese vector, que yo voy a llamar R1, va a tener una estructura parecida a esta. Ese sería, por lo tanto, el vector posición en el que se encuentra ese cuerpo cuando se produce o cuando protagoniza este movimiento que yo he indicado aquí. Ese vector posición estaría representado por un vector como este, teniendo en cuenta que el vector posición inicial estaría representado por un vector como ese. Bien, nos sigue preguntando ahora a qué distancia se encuentra ahora del origen, es decir, cuál es la distancia que existe desde el punto P1 hasta el origen de mi sistema de referencia, lo que es lo mismo esto. Es decir, ¿cuánto mide ese vector? Para calcular la longitud de ese vector, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el módulo de ese vector posición, que como ya sabéis, se obtiene de forma sencilla. De esta manera podemos dejarlo indicado utilizando la raíz de 10 metros. Esa es la distancia a la que se encuentra del origen. Para calcular la distancia a la que se encuentra del punto de partida, yo tengo que entender que lo que me está preguntando ahora es esto que yo tengo aquí. Y eso que yo tengo ahí no es ni más ni menos que el llamado vector de desplazamiento. Para determinar cuánto mide ese vector de desplazamiento, primero tengo que conocer cuál es la estructura analítica, la forma analítica de ese vector. Bien, ya sabéis que un vector de desplazamiento se calcula restando una posición final a una posición inicial. La posición final en este caso sería el vector posición R1 y la posición inicial en este caso sería el vector R. Simplemente tenemos que escribir y restar posiciones y obtener el correspondiente vector posición. 3 menos 2 y j menos 3 menos 2j metros. Esto significa que el módulo de ese vector vendrá dado por una expresión parecida a esta, es decir, raíz de 5 metros aproximadamente. Luego la distancia a la que se encuentra del punto del que partió, en este caso, raíz de 5 metros.